que hoy empecemos con señales análogas y el manejo de variables. Entonces, bueno, vamos a arrancar tema. Entonces, análoga, señal análoga. Listo, muchachos. Entonces, hasta este punto, lo único que hemos visto han sido señales digitales on-off. Sí, señales de dos estados de simplemente dispositivos que prenden y apagan, salen o entran, se activan o se desactivan. Actualizamos esto, actualizado. Listo. Entonces el día de hoy vamos a empezar con las señales que no son simplemente de dos estados, sino que son de rangos completos, son continuas, son análogas y realmente proporcionales a alguna medida, tanto de entrada como de salida. Nos dice, las entradas y salidas analógicas manejarán señales provenientes de sensores generadores de señales eléctricas de valor proporcional. Ese proporcional, digamos que es la palabra clave en todo este cuento, ¿sí? De valor proporcional a la magnitud física que controlan o las enviarán hacia los órganos de mando tipo servoválvulas, variadores de velocidad, etc. Entonces, existen señales análogas, tanto de entrada, es decir, desde los sensores análogos, como de salida hacia los actuadores análogos. Y todas esas variables son netamente proporcionales. Dice, a diferencia de una señal binaria para el PLC, que solo puede adoptar los estados de señal, tensión presente 24 voltios y tensión no presente 0 voltios, obviamente para 0 y 1, para estado 0 y estado 1 lógico, las señales analógicas pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango determinado. Un ejemplo típico de un sensor analógico es un potenciómetro. Sí, pero pues digamos típico, pero cualquier tipo de sensor, pues sensor continuo será análogo. ¿Cómo se manejan? ¿O cómo es la secuencia que hace estas señales análogas? La secuencia recorrida por un autómata durante la captura, procesamiento y generación de señales análogas, entonces de acá. Entonces, primero, obviamente, llega la señal análoga de cualquier sensor proporcional. Sí, una termocupla, un sensor de nivel, sensor de flujo, de temperatura, de concentración, de cualquier señal análoga. ¿Sí? Y él entra no a la entrada análoga, entra a la señal al bloque análogo, al módulo análogo del PLC directamente, sino a un multiplexor analógico. ¿Sí? Los PLC pueden tener 2, 4, 8, N entradas análogas, pero realmente es un solo canal, sino que internamente está multiplexado. ¿Sí? Entonces uno puede tener 2, 4, cualquier cantidad de señales análogas y está usando un solo multiplexor. El cuento con estas señales multiplexadas es que no se pueden combinar. Hay dos tipos de entradas y de salidas análogas, de corriente o de voltaje. ¿Sí? Las de voltaje son de 0 a 10 voltios y las de corriente de 4 a 20 miliamperios. Pero sin importar estos rangos, entre ellas no se pueden mezclar. Es decir, si uno
si uno el multiplexor lo elige solo de voltaje, entonces todas las entradas deben ser solo de voltaje. Y si uno elige el multiplexor de corriente, todas las entradas deberán ser de corriente. Entre ellas no se pueden mezclar. Digamos que aquí en entrada análoga tenemos dos entradas de voltaje. Entonces el multiplexor será de voltaje y el multiplexor enviará una sola señal con toda la información de todas las entradas al convertidor AD. Es un convertidor AD o un ADC. Yo sé que ya lo están viendo en micros. ¿Cómo? Es un convertidor AD o un ADC. Análogo digital. Correcto. Un conversor análogo digital que simplemente convierte todas esas señales continuas, de voltajes continuos en un rango específico, en simplemente una cadena de bits, ¿sí? Digitales, que al autómata o al PLC o al micro, al Arduino, al computador, a lo que quiera, pues él solo entiende unos y ceros. Si usted le manda 5 voltios, 2 voltios, él no tiene ni idea de lo que le está hablando. Pero si usted le manda una cadena de bits, esa información sí la comprende. Entonces, el PLC hace un algoritmo que es el que nosotros programamos, ¿sí? Y genera nuevamente una señal análoga de salida. El multiplexor digital, nuevamente uno puede mandar 2, 4, 10 señales y él simplemente la convierte en una sola. Luego pasa a un convertidor digital análogo, que es la función inversa, es decir, coge los bits y los convierte en voltaje y finalmente ese voltaje pues ya lo envía hacia las salidas análogas, como son servoválvulas, como son etapas de potencia, como son electroválvulas proporcionales o variadores de velocidad. Sí, entonces digamos que siempre hace esto. Toma lecturas análogas, las convierte en una secuencia de bits. Él hace todo el algoritmo, entrega otra secuencia de bits para las salidas y simplemente se convierten en señales continuas, en voltajes continuos. Entonces ya lo había comentado. Estos módulos, o sea, las entradas análogas, estos módulos interfaces admiten como señal de entrada valores de tensión o de corriente intermedios dentro de un rango, que pueden ser 4 a 20 miliamperios o 0 a 10 voltios. Anteriormente, había otro estándar que era 0 a 20 miliamperios, pero ese estándar desapareció. ¿Por qué? Porque cuando está en 0 miliamperios, uno no sabe si el dispositivo está apagado, dañado o en el mínimo valor. ¿Sí? Si usted tiene algo que le está dando 0 miliamperios, puede ser cualquiera. Si está apagado, 0 miliamperios. Si está dañado, 0 miliamperios. O si está en el mínimo rango, 0 miliamperios. Entonces había una confusión entre ellos, entonces el estándar ya lo dejaron. Lo dejaron desde 4 miliamperios. ¿Qué indica el 4? Indica que el dispositivo está prendido, está funcionando, pero que simplemente está en el nivel más bajo. ¿Sí? Entonces el estándar de 0 a 20 miliamperios desapareció, dejando este de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Recuerden el 4 indicando que está encendido, funcionando, pero simplemente que está en el mínimo nivel. O 0 a 10 voltios en DC. Y este estándar o este rango simplemente la convierte en un número. Este número es guardado en una posición de la memoria del PLC. ¿Ya todos han manejado Arduino?
Resulta que en ese Arduino es un, es un microcontrolador de 10 bits, ¿sí? En la entrada, a la entrada son entradas de 10 bits. Cuando lee 5 voltios, él genera un número. ¿Qué número genera? 1, si estamos hablando de 1, exacto. 1 si estamos hablando de digitales. Pero si estamos hablando de las entradas análogas, cuando hay un rango entre 0 y 5 voltios, ¿qué rango genera internamente? 256, Eso para las salidas y para la entrada. 1020 y pico. Correcto, de 0 a 1023 o 1024, que realmente es el 2 a la 10. El Arduino, tiene una resolución de 10 bits, 2 a la 10 es 1024. Y cuando uno ingresa 5 voltios, él le muestra en pantalla 1023. Eso es lo que se refiere acá con que convierte estos 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios en un número. Es lo mismo que en el Arduino, cuando uno le ingresa 0 a 5 voltios, él genera un número proporcional entre 0 y 1023. Si uno le ingresa 2.5, él genera la mitad, 512. ¿Sí? Y así, es totalmente proporcional, pero dentro del dispositivo, dentro del controlador, el PLC, dentro del dispositivo digital, él lo que genera es un número, ¿sí? De 0 a 255, o 0 de 1000 a 1024, o ya vamos a ver el estándar del PLC, ¿sí? Estos números son llamados cuentas, ¿sí? O sea, 0 a 1023 son las cuentas, por ejemplo, del Arduino. La conversión de 0 a 10 voltios de un voltaje físico a un número lo hace el conversor análogo digital, ¿sí? Entonces él toma ese voltaje y lo convierte en una secuencia de bits. Y esos bits, dependiendo de la capacidad del dispositivo, sí pueden haber de 8, 10, 12, 16 bits, dependiendo de la capacidad, pues entregará esta cadena. ¿Sí? En la medida que el conversor análogo digital tenga mayor número de bits, será capaz de ver y reconocer variaciones más pequeñas de la magnitud física que estamos observando. Yo ya les había, por allá cuando estuvimos en la, ¿cómo se llama? En la prueba diagnóstica, yo les hablé algo muy por encimita de la resolución de un dispositivo. ¿Sí? Entonces hablábamos, por ejemplo, que nosotros tenemos por ejemplo, un tanque. Ya voy a llegar acá, que me toca sincronizarme con el celular. Dame un instante, por favor. Y estoy en la 19. Listo. Entonces les decía, por favor, imaginémonos un tanque. ¿Sí? Y compramos. Entonces la resolución de un dispositivo digital o un conversor, como lo quieran, está dado por 2 a la n, donde n es simplemente el número de bits. ¿Sí? Entonces digamos que, por ejemplo, compramos un sensor de un bit. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, compramos un sensor de un bit. Un sensor de un bit, ¿cuántos estados puede tener? Puede tener 2 a la n estados. ¿Cuántos estados tiene entonces? Exacto. Entonces, si compramos uno de un bit, podemos tener solo 2 estados. Es decir, que podemos simplemente detectar una única posición. Entonces, por ejemplo, instalamos nuestro sensor acá y lo único que nos va a indicar, ¿hay o no hay nivel? O sea, el nivel está ahí o no está. Fin, eso es todo. Un solo nivel. Pero entonces yo les decía, listo,
Pero imaginémonos que tenemos 1000 pesitos más y vamos y le compramos a Luluoa un sensor un poquito mejor, de 2 bits. Ah, bueno. Uno de 2 bits, ¿cuántos estados podemos tener? Pues 2 a la 2, que sería 4 4. estados. ¿Sí? Entonces ya podemos monitorear ya no solo un estado, sino que podemos monitorear 4 niveles. Ah, listo, bien, mejoramos. Pero no, digamos que ya nos dimos, ya nos llegó el sueldo, le llegó el sueldo a Kevin y él compró uno para Arduino, es decir, de 10 bits. ¿Cuántos estados podemos tener? Podemos tener 1024 estados. ¿Sí? Es decir, que ya no podemos monitorear solo 4, sino 1024 posiciones acá. ¿Sí? Ya podemos monitorear una cantidad de posiciones que son 1024. A eso se refiere este, este parrafito acá que dice, en la medida que el conversor análogo digital tenga mayor número de bits, será capaz de ver o reconocer variaciones más pequeñas de la magnitud física que estamos observando. Obviamente, en este ejemplito que les estoy mostrando acá, ¿sí? Entre mayor cantidad de bits, más pequeñitos van a ser las variaciones que él va a poder monitorear o que él podrá censar. ¿Alguien no comprendió esto? Bien. Adicionalmente, pues la cantidad de bits nos indica también qué es lo que le va a llegar al PLC. Por ejemplo, en este de acá, con un sensorcito de 2 bits, ¿sí? Entonces podremos manipular 4 estados, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. ¿Sí? Esos son los únicos estaditos que podemos monitorear. Pero con uno de 10 bits, ¿sí? Ya vamos a poder hacer cadenas más complejas. ¿Sí? Empezar a hacer todas las combinaciones y por eso hay 1024 combinaciones. ¿Sí? De ahí en adelante. Entonces, realmente esos 10 bits, además de que nos dejan monitorear variaciones más pequeñas, puede generar una cadena de bits, ¿sí? Que son las que se le envían al PLC. Entonces el PLC, por ejemplo, le envía un valor continuo, un valor de voltaje, y él simplemente lo convierte en una cadena de bits, dependiendo de la resolución del dispositivo. Entonces dice, por costos y espacio, varias entradas utilizan el mismo circuito conversor. Por lo tanto, se utiliza un circuito multiplexor. Entonces, podemos tener 2, 4 entradas, 10 entradas, todas van al circuito multiplexor y un solo conversor hace toda la transformación. ¿Sí? Entonces, la conversión análoga a digital o digital análoga puede ser tan precisa o tan inexacta como se desee dependiendo de la cantidad de bits utilizados durante el proceso de conversión. Entonces, usted puede monitorear tan preciso el tanque como la cantidad de bits se lo permitan. Por ejemplo, acá no nos daríamos cuenta cuando el nivel esté, por ejemplo, acá en un valorcito acá o acá en este valor. Para él estos valores no existen, estos valores intermedios de acá. Para este sensor de solo 2 bits, solo existen estos 4 niveles: alto, medio, medio alto, medio bajo y bajo. ¿Sí? Entonces puede ser tan precisa como nos lo permitan los bits. Por lo tanto, la resolución es un parámetro importante a tener en cuenta en los módulos de entradas o salidas análogas de un PLC. Por ejemplo, con 8 bits
podemos representar 2 a la 8, 256. Con 10 bits podemos representar 2 a la 10, 1024. Por ejemplo, si tenemos una señal de salida de un transmisor de presión, por ejemplo, de 16 miliamperios, entonces podrá monitorear 16 miliamperios sobre 256, digamos una resolución de 8 bits. Entonces él podrá, cada vez que haya un cambio de 0,0156 miliamperios, él detectará un bit diferente. O por ejemplo acá la máxima con una resolución de 12 bits, ¿sí? Podrá censar cada vez que él haga un cambio de 0,01563 miliamperios. Entonces vean que son valores muy pequeñitos, entonces realmente son muy precisos. Entre mayor cantidad de bits va a ser mucho mayor la precisión. Sí, pero entonces ya vamos para acá. Entonces dice, el PLC, por ejemplo, el S7200, el que tenemos allá en el laboratorio, los cajoncitos, los 6 cajoncitos en los que hubiéramos hecho los proyectos, ¿sí? Posee 2 entradas analógicas integradas de voltaje con un rango de 0 a 10 voltios. Esos PLC no tienen entradas de corriente, ¿sí? Solo de voltaje. Y el rango es de 0 a 10 voltios. Obviamente es un dispositivo estándar industrial y cuya resolución es de 10 bits. Eso, bueno, eso de 10 bits, espera a ver si lo puedo correr en este momento porque no son 10 bits, son 16 bits. Me perdonan ahí. ¿Sí? Con una resolución de 16 bits. ¿Y 2 a la 16 cuánto les da? Perfecto. Entonces, 2 a la 16, lo tenemos acá. No. ¿Cuánto da 2 a la 16? ¿Alguien sabe? Alguien Profe, escribió por ahí. Vamos a ver. 65.536. Perfecto. 65.536. Perfecto. Entonces vamos a ver acá una cosita. Entonces, tenemos que los PLC de la universidad tienen 16 bits. Es decir, 2 a la 16 va a ser igual a 65.530. ¿Y cuánto me dijeron? 36. Bien, ese es el rango de los PLC de la universidad. Diría uno, porque esa es la conversión que me enseñaron. Pero resulta que los de la universidad utilizan solo 2 a la 15 en datos. ¿Sí? En datos solo utiliza 15 bits. Y el otro lo utiliza en el signo. ¿Sí? Es decir, que realmente en datos podemos usar hasta 32.768. ¿Sí? Y el otro, como es el signo, entonces realmente el rango es desde menos 32.768 hasta 32.768 positivos. Sí, ese es el rango. Esperen, no le pongamos menos, sino A. Eso quedó muy feo si tan pegado. Entonces realmente este es el rango que tenemos. De menos 32.768 a 32.768. Si ustedes suman, obviamente estos dos va a dar 65.368.
Bien, pero ¿qué pasa? Pasa que para uno poder utilizar esto, que quiere decir que el sistema viene desde menos 10 voltios a 10 voltios, necesitamos tarjetas que permitan el uso de valores negativos. Los de la universidad no tienen estos valores negativos, no tienen tarjetas que soporten valores negativos, sino solo positivos. Por lo tanto, realmente los de la universidad están perdiendo la mitad de sus bits porque solo pueden representar valores positivos. Solo soportan voltajes positivos. ¿Sí? Entonces, finalmente, los de la universidad, el rango de los de la universidad está entre 0 y 32.768. Porque nosotros no tenemos tarjetas que soporten eso. ¿Sí? Me disculpan un segundito. Yo miro una palabra porque se me olvidó cómo se llama la tarjeta. Unipolar o bipolar. Esa era la palabra, estaba, a rato me está intentando. Si un dispositivo resiste valores negativos, ¿sí? Si resiste voltajes negativos, es un PLC o posee una tarjeta bipolar. Pero, por ejemplo, los de la universidad no tienen eso, solo resiste voltajes positivos. Es decir, que los de la universidad solo tienen la tarjetica unipolar. Por eso se pierde, entre comillas, por eso se pierden esta resolución, este pedazo. ¿Sí? Y solo tenemos de 0.32.768. Pero acá nos dice algo diferente. Nos dice, uy, perdón. Ay, no lo tengo, la verdad, siempre me olvida ponerlo. Listo, entonces retomamos. Pero aquí nos dice que el rango no es hasta 32.000, sino hasta 27.648. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, es muy sencillo. Simplemente que el PLC, que 32.700 no son 10 voltios. Este rango de acá se da, es para valores de voltaje entre 0 y 11.3 voltios. ¿Sí? Estos 11.3 voltios son de seguridad. ¿Sí? El estándar habla de 0 a 10 voltios y él tiene un rango o un voltaje de 1.3 por encima para proteger el dispositivo. Es decir, que resiste sobre voltajes hasta de 1.3 voltios más arriba. Pero si usted le aumenta un poquito más, puede empezar a dañar la tarjeta. ¿Entendido? Entonces nunca se le puede meter a un PLC más allá de 11.3 como un Arduino, nunca se le debe ingresar más de 5 voltios. ¿Entendido? ¿O hay algo raro ahí? Sí, profe, entendido. Gracias. Profe, Perdón. Señor. pero entonces, si supera los 10 voltios, ¿sigue siendo como si fueran 10 voltios o sería como un rango más amplio haciéndolo hasta el 11.3?
Perdón, bueno, empezando que no es 11.3, perdón, aquí ya encontré el datico, es 11.85 voltios. Listo. El PLC se va a saturar y le va a mostrar 27.648, ¿sí? En esa saturar le va a mostrar 27.000, pero empieza a marcarle un bombillito en rojo, que se está pasando de ahí, ¿sí? Y cuando ya supera los 11.85 voltios, él ya se dispara y el PLC se descontrola. Sí, entonces empieza a mostrar valores raros ahí, empieza a variar, negativos y positivos, empieza a mostrar una cosa, mostrando pues que el dispositivo ya superó el umbral, pero entre 10 y 11.85 él seguirá mostrando siempre 27.000, Pepe, que es que ese rango no lo hemos puesto. Entonces, este rango es para de 0 a 11.85, pero él internamente nos va a mostrar siempre el valor entre 0 y 10 voltios, que finalmente se nos convierte en el valor estándar 0 a 27.648, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos 10 voltios y de ahí para arriba, siempre nos mostrará 27.648. Sí, pero realmente, por ejemplo, si es un dispositivo industrial estándar, pues él siempre estará de 0 a 10 voltios. No sé, los que ya han estado cacharreando en el factorío, todos los dispositivos analógicos son de 0 a 10 voltios para cumplir con este estándar. ¿Sí? Tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, si yo acá coloco un sensorcito, por ejemplo el capacitivo, voy a poner el capacitivo, ¿sí? Y le doy configurar, ¿sí? Y le doy, por ejemplo, clic derecho, configuración, y le doy análogo, ¿sí? Y le doy análogo y le digo que me muestre los parámetros. Vean, él tiene una variación entre 0 y 10 voltios, ¿sí? Acá, 0 a 10 voltios. Y si yo le envío estos 0 a 10 voltios al PLC, él lo que me va a mostrar es 0 a 27.648. Y más aún, por ejemplo, voy a poner una banda. Una banda, ustedes la pueden configurar tanto digital como analógica, ¿sí? Digital o analógica, sin ningún problema. Voy a poner una cajita, perdón. Voy a poner una cajita. Y le voy a decir a esta banda que se va a mover de forma análoga, ¿sí? Y si vemos, acá va a tener, bueno, supuestamente la banda tiene de menos 10 a 10. Es decir, que supuestamente lo tendría que controlar con PLC, ¿qué? ¿Biestable o monestable? Bipolar. Muy bien, porque soy yo el que me equivoqué de palabra. Bipolar o unipolar, gracias, Jesus. Bipolar o unipolar. Debe ser bipolar. Pero, por ejemplo, supongamos que nuestro PLC es solo unipolar. Sí, es decir, que yo lo puedo variar entre 0 y 10 voltios. Para yo poderlo variar entre 0 y 10 voltios dentro del PLC, yo tengo que variar de 0 a 27.648. Si yo lo enciendo, la banda está en 0 voltios y se mueve a una velocidad. Si yo le pongo, le envío 10 voltios, él se moverá a la máxima velocidad. Pero si yo le pongo 5 voltios, una velocidad proporcional, él se moverá a esa velocidad. Por ejemplo, le va a mandar 1 voltio. Entonces se mueve a un 1%, vea, un 10% de su máxima velocidad. Si yo le mando 5 voltios, se moverá a la mitad de su velocidad. Y si le pongo los 10 voltios, se moverá al máximo. ¿Sí? Entonces, la velocidad, por ejemplo, aquí de salida, es totalmente proporcional
a esa señal entre 0 y 10 voltios. ¿Sí? Si le envío 5 voltios, se moverá a la mitad de la velocidad. Si le mando 10 voltios, se moverá a la máxima velocidad. Obviamente, yo no le estoy mandando 10 voltios, yo no le estoy mandando 10 voltios al motor físico. ¿Sí? Yo no le estoy mandando 10 voltios a este dispositivo de acá. ¿Sí? Yo no le estoy mandando 10 voltios porque esto es un motor bifásico, 220 voltios en alterna. ¿Sí? Yo se lo estoy mandando es a este dispositivo de acá, al controlador, ¿sí? Al variador de frecuencia. Ese variador de frecuencia, yo le envío 10 voltios y él lo convierte en 220. Yo le mando, por ejemplo, 2.5 y él lo convierte en 65 voltios en alterna. ¿Sí? Él va convirtiendo la señal proporcional de 0 a 10 voltios en una señal proporcional de 0 a 220 voltios en alterna. Sí, pues uno le manda 10 voltios en DC a un motor bifásico y él ni cosquilla, él no da ni lo. Sí, él se ríe con ese voltaje nomás. Entonces uno lo envía, es el variador de frecuencia. Entonces cada vez que uno quiera tener un motor proporcional, necesitará un variador de frecuencia proporcional. En la universidad tenemos 3 motores y 3 variadores de frecuencia. Y si estuviéramos allá, haríamos la práctica con esos motores. ¿Sí? Entonces retomamos acá. Todo lo que estoy hablando, vea lo resumido acá en esta tablita. ¿Sí? En esta tablita, no, en esta gráfica. Rango nominal del valor analógico. Entonces, por ejemplo, 0 voltios. Bueno, y valor digitalizado para su posterior procesamiento. Entonces, cuando son 0 voltios, quiere decir 0 cuentas. Cuando le mando 10 voltios, quiere decir 27.648 cuentas. Por ejemplo, si le mando la mitad del voltaje, obviamente será la mitad de las cuentas. Y todo totalmente proporcional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Y esto cómo se hace en el TIA? Perfecto. En el TIA o en el SIMATIC o en CODESYS se hace muy similar. Pero aún no hemos llegado por allá. ¿Sí? Voy a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, acá fue con la banda. ¿Sí? Pero voy a hacerlo con otro dispositivo. Voy a hacerlo, por ejemplo, esta vez con un sensor. Sí, por ejemplo, tenemos acá este tanque. ¿Sí? Tenemos en la parte superior un transmisor de nivel. Este transmisor de nivel es análogo, es decir, que es de 0 a 10 voltios. ¿Sí? Claro que es igual que esta válvula de acá, que también es análoga. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, a esta válvula empezar a variarla la apertura. Si notan cómo se mueve el obturador a medida que yo le voy ingresando voltaje o no. Si le mando 10 voltios, él abre al máximo. Si le envío 0 voltios, se cierra. Si le dejo en 5 voltios, es el mínimo. Y como consecuencia, vamos a tener mayor flujo o menor flujo. Por ejemplo, la voy a abrir al máximo, debe haber máximo flujo. Perdón. Así, ahí. Máximo flujo. Y si le envío 0, el obturador se cierra y no debe haber flujo. Si le pongo 1 voltio, por ejemplo, algo poquito, ¿sí? 1 voltio, por ejemplo, va a haber un poquito, un chorrito pequeño. O si le mando 9 voltios, ¿sí? Va a haber un 8.4 voltios, va a haber un flujo más grande. Si le mando 10 voltios, será el máximo flujo. ¿Sí? O sea, una válvula proporcional grandota, sin importar cómo sea, la controlo solo de 0 a 10 voltios en estándar. Y ahora vamos a ver, es el tanque como tal, el transmisor de nivel. Si notan,
el nivel va aumentando. Inclusive lo voy a poner acá. Sí, el nivel va aumentando. Y a medida que va aumentando, el voltaje del transmisor va aumentando. Sí, este es el sensor de nivel. Y noten que va enviando un voltaje 6.4 voltios, 6.5 voltios, 6.6 voltios, a medida que el nivel va aumentando. 7 voltios, 7.1 voltios. Sí, ese sensor está representado también por esta barra, es una barra conductora. Entonces, cuando llegue al máximo, a 300, él deberá llegar a 10 voltios. Miremos a ver. Aquí van 8.6, 8.7 voltios, 8.8 voltios. Cuando llegue a 300, debería llegar a 10 voltios el sensor. 9.6, 9.7, 9.8, 9.9. Ahí. 10 voltios, 300. Esa barra que está totalmente llena, este transmisorcito o sensor de nivel es el que está enviando los 10 voltios. ¿Sí? Entonces, más o menos, eso es cómo se maneja en su concepto. Entonces, como conclusión, o ya como dato, nosotros vamos a manejar es este rango, esto de acá y no más. Sí, por lo menos porque pues tenemos los PLC así de la universidad. Y en el simulador de Factorio va a ser algo muy similar. Correcto. Sí, señor. Y entonces aquí no tiene variación si es entrada o salida. O sea, es lo mismo para la entrada y para la salida. Se maneja exactamente igual. Sí, los rangos son los mismos. Para la salida, 0 a 10 voltios y para la entrada, 0 a 10 voltios. Y Y como ambos tienen la misma resolución, va a ser de 0 a 27.648. bueno. Bien, listo. Entonces dice, para el procesamiento de los valores analógicos son muy importantes los tipos de datos int, que es entero, y real, que es con decimal. ¿Sí? El flotante, el tipo float que ustedes conocen de programación en C. ¿Sí? Sino que aquí no se llama float, sino que se llama real. ¿Sí? Entonces enteros y reales. Enteros solo números y reales con decimales. Bien, lo que ustedes llamaban enteros y flotantes, aquí son enteros y reales. Ya que los valores analógicos leídos tienen formato de números enteros, int. Si notan, este rango es de 0 a 27.648 y es un rango entero, va aumentando de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4 hasta 27.648, sin decimales. Entonces, lo primero que debemos tener en mente es que las entradas y las salidas se escriben como números enteros. Uno nunca le manda al actuador 13.824,5. Uno nunca manda eso. Uno manda 13.824 cerrados. ¿Sí? Como el valor entero. Nada de decimales. Bien. Para la lectura y escritura. Y para que el procesamiento posterior sea exacto, teniendo en cuenta los errores de redondeo de los enteros, solo se consideran números en coma flotante real. Entonces, ya para hacer los cálculos, los escalamientos, las unidades de ingeniería, para mostrar en las pantallas, para todo eso ya se debe hacer en tipo real. Entonces, leemos en entero y procesamos en real. Ya vamos a ver muchos ejemplos, entonces no me preocupo. ¿Sí? Procesamos en entero y mostramos o procesamos en real. Leemos en entero, procesamos en real. Bien. Entonces aquí tenemos algunas características de entradas analógicas, de los bloques como tal. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, bueno, no lo tengo abierto, voy a abrir el PIA. Y les muestro una bobadita, mientras que continuamos acá. Entonces, por ejemplo, cantidad de entradas
Puede haber 4 a 16. Esto es una ficha técnica de un S7 1500. ¿Sí? Márgenes de entrada, entonces desde 25 milivoltios hasta 10 voltios, o desde 20 miliamperios, 0 a 20 miliamperios o 4 a 20 miliamperios. Recuerden que el estándar de 0 a 20 miliamperios desapareció. ¿Por qué fue que desapareció? ¿Por qué desapareció el estándar de 0 a 20 miliamperios? ¿Ninguno? Para saber si estaba prendido, profe, o si terminó, si estaba mal o así. Exacto, exacto. Porque si está en 0 milivoltios, en 0 miliamperios, perdón, uno no sabía si el dispositivo estaba dañado, apagado o al mínimo. Y por eso se cambió al estándar de 4 a 20, porque con el 4 uno sabe que está prendido, funcionando, sino que simplemente está en el valor mínimo. ¿Sí? Si es de entrada, por ejemplo, que el sensor está al mínimo, o si es de salida, que el actuador está al mínimo. ¿Sí? Tienes una impedancia de entrada, obviamente esas impedancias permiten hacer la multiplexación, resoluciones de entrada análogas de 8, 10, 12 o más bits, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los PLC es de 16 bits. Principio de conversión por integración o por aproximaciones sucesivas. En fin, el principio no nos interesa mucho. El tiempo de conversión es bastante importante. Por ejemplo, pueden haber el tiempo de conversión es lo que se demora leyendo la entrada y convirtiéndola en una secuencia de datos. Entonces pueden haber entre 1 microsegundo y 16 microsegundos. Y de ahí para arriba hay otros más lentos. Tensión de alimentación de estos bloques puede ser 24 o 48 voltios y el consumo de corriente entre 100 y 300 miliamperios. Y para las salidas es algo muy similar, ¿sí? Excepto el principio de conversión, que en este momento realmente no nos interesa. Sí, si yo abro acá, lo que abro otro ratico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve la carga en la memoria de la entrada? Es muy simple. Se lee el voltaje físico, el conversor lo convierte en un número en una cantidad, en una cadena de bits y simplemente los bits se van almacenando en una memoria, ¿sí? Cada vez que uno lo use, lo que uno hace, cuando uno lo necesita es acceder a esa memoria. ¿Sí? Ahorita vamos a aprender a usarlo. Esa memoria generalmente uno la guarda en marcas. ¿Sí? Entonces uno lee la entrada análoga, la entrada física y simplemente la va guardando en unas marcas, en la memoria como tal. Igual para las salidas. ¿Sí? Aquí hay una tablita con algunos elementos. Por ejemplo, cuando estamos hablando tipo bool, es decir, simplemente dos estados, verdadero o falso, es simplemente el tamaño de bits, es un bit, como ya lo habíamos visto. Pero, por ejemplo, todos sabemos que ¿cuántos bits tiene un byte? Tiene 8. Un byte tiene 8 bits. ¿Sí? Y nosotros podemos tener entradas tipo byte, entradas y salidas tipo byte. O podemos tener tipo word, que son de 16 bits. ¿Sí? Es decir, que una palabra tiene 2 bytes. ¿Sí? Esas palabras uno puede trabajar números y caracteres y letras como tal. En un tipo Word uno puede trabajar letras y números. ¿Sí? Y hay entonces tipo Word y tipo doble Word, que simplemente es lo mismo pero con mayor capacidad. Esta vez ya no con 16 bits,
sino con 32 bits, lo que significan 4 bytes. Y aunque en ese momento no parece muy importante, estos números de bytes nos definen mucho las direcciones de memoria. Sí, porque uno entre ellas no puede pisarlas, no las puede solapar, porque empieza a generar datos incongruentes. Por acá tenemos las tres que más vamos a manejar: entero, doble entero y real. ¿Sí? Si notan, el entero, que es de 16 bits, es decir, de 2 bytes, puede ser números entre menos 32.768 y 32.767. El doble entero tiene el doble de capacidad, ¿sí? Y el real también tiene 32 bits, es decir, 4 bytes, excepto que este real ya puede tener decimales. Esa es la gran diferencia. El real, que es un float, ya puede guardar decimales. Bien, esta tablita, aunque aún no le veamos la importancia, realmente va a ser mucho. Listo. Y ahorita yo les hablaba de bloques de entrada y bloques de salida. Entrada análoga y salidas análogas. Realmente es porque, bueno, aplica mucho a los PLC modulares. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos PLCs compactos y PLC modulares. Los compactos tenían todo integrados: la fuente, bloque de entradas, bloque de salidas. Sean digitales o sean análogas. Mientras que los modulares, todo venía por aparte. La fuente era un módulo, la CPU era otro módulo, el bloque de entradas, bloque de salidas, y todo era por pedacitos, por módulos. El S7500 es un PLC modular. Qué lentitud. Y, por ejemplo, por defecto, ¿sí? Esta es la configuración que trae el Factorio, la plantilla del Factorio, y trae un PLC con estas entradas. La CPU es esta. ¿Sí? Bueno, no hay disponible. Bueno, entonces es una. Aquí tiene pues un poco de especificaciones con una interfaz Profinet, con todas las especificaciones. Pero adicionalmente tiene bloques de entrada análoga, de salida análoga, de entrada digital y de salida digital. ¿Sí? Entonces cada uno de estos realmente era lo que decía acá. Son las especificaciones de este: 25 milivoltios, impedancias desde 50 kiloohmios hasta 10 megaohmios, etc. Ahora, hay dos procesos. Entonces, listo. Nosotros ya, digamos, en este momento, no, hagamos una pequeña práctica para eso. Entonces, todos, por favor, abramos el TIA. Abramos el TIA y abramos el Factory. El TIA del Factory. Y abrimos el proyecto, el archivito que se llama comunicación con Factorio, la plantilla.
¿Alguien falta por abrir el TIA? Yo probé. Yo, profe. Listo, me avisan por favor. Profe, Señor. Señor. abrimos. Espere. Señor. Lo que vamos a hacer aquí va a ser lo mismo que necesitemos hacer para conectarlo con los proyectos. Sí, señor. Pues siempre se tiene, para comunicarlo con el Factory, siempre debemos abrir este archivo. ¿Hacemos una copia o ahí mismo? Tal cual, no. Siempre debemos abrir la copia, debemos abrir la plantilla para hacerle la copia y ya crear el nuevo proyecto. Ah, bueno. Pero necesito que todos tengamos esto abierto para que lo hagamos al mismo tiempo. Sí, y no. ¿Falta alguien? Pineda, profe. Sabe que ese computador es más lento que todos. Un poquito. No, entonces continuemos mientras va abriendo. ¿Sí? Entonces resulta que para procesar ese tipo de señales análogas, ¿sí? Requerimos hacer dos procesos muy importantes. ¿Sí? Uno que se llama la normalización y otro que se llama el escalamiento. Y no solo para esta materia, ustedes pueden hacer esto para cualquier tipo de materia, para todo lo que sea instrumentación, para todo lo que tenga que ver con convertir unidades de un lugar a otro o de un dominio de energía a otro. Cualquier tipo de señales que tengan les puede servir estos dos procedimientos que vamos a ver. Entonces, la primera es la normalización de valores analógicos. Sí, entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver. Si se dispone de un valor de entrada analógico en forma digitalizada, este debe normalizarse por regla general para que los valores numéricos coincidan con las magnitudes físicas. Para que éstas se realicen con la mayor exactitud posible, para la normalización deben transformarse los valores al tipo de dato real para minimizar los errores de redondeo. El resultado de este proceso es obtener un rango de la variable entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es todo eso que nos dice ahí? ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, valores entre 0 y 27.648. Pero eso, para un usuario, para un operario, no es absolutamente nada. Ese rango es solo para el programador. ¿Sí? Por ejemplo, y voy a retornar al mismo ejemplo. Si nosotros necesitamos conocer el nivel real, el operario, ¿qué es el nivel que necesita conocer para este tanque? ¿Entre 0 y cuánto? 300. Entre 0 y 300. ¿Cuál es la unidad? Ni idea, no sé si son centímetros o metros cúbicos o litros. Realmente no he podido saber esta reca unidad qué es. Digamos que van a ser centímetros. Digamos que vamos a hablar de centímetros. ¿Sí? Nosotros, para el rango de este tanque, estamos leyendo 0 a 27.648. Vuelvo y repito, eso para el usuario o para el operario no es nada. Nosotros, ¿cómo se lo debemos mostrar al operario? En unidades de ingeniería, de 0 a 300. ¿Sí o no, Profe, señor? si son centímetros, acabo de mirar abajo en la parte de abajo de esa escala y dice centímetros. ¡Ay, qué belleza! Ay, María Pepe, muchísimas gracias, hombre. Son centímetros. Perfecto.
Ves más, había visto, acabé de ver una cosita que no había notado. Listo. Entonces son 300 centímetros, ¿bien? Entonces nosotros, ¿cómo se lo hemos mostrado al operario o al usuario? De 0 a 300 centímetros. Al operario nunca le podemos hablar de cuentas, ni de 27.648, ni de 10 voltios. Sí, imagínate yo diciéndole, no, vea, aquí en 150. Ah, no, eso está en 5 voltios. 5, ni voltajes, ni cuentas, solo unidad de ingeniería. Entonces, para ello es este procedimiento, ¿sí? La normalización y luego el escalado o escalamiento. Entonces, la normalización es para convertir, sin importar el rango, para convertir el rango final de 0 a 1, ¿sí? Sin importar qué voltaje o qué números en cuentas esté leyendo, siempre se llevan a valores entre 0 y 1, ¿sí? Y luego se hace el escalado. Entonces dice, si se requiere que el valor leído esté dentro de un rango específico, se debe realizar un proceso de escalado. La instrucción para escalar, por ejemplo en el S7200 o en el 1500, es scale X, ¿sí? Que escala el valor de entrada mapeándolo en un determinado rango de valores. Al ejecutar la instrucción escalar, el número como coma flotante de la entrada value se escala al rango de valores definido por el parámetro min y max. El resultado de la escala es un número entero que se deposita en la salida out. Ese es, bueno, la definición fue muy técnica, inclusive yo la diría, la voy a modificar, pero no en ese momento, pero sí la voy a, si no, no está correcta, ¿sí? Simplemente, más allá de esta parte técnica, ¿sí? Lo que hacemos acá es ya mostrarla en unidades de ingeniería, ¿sí? La normalización lo lleva a valores entre 0 y 1. Y el escalado ya me lo muestran unidades de ingeniería. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplito allá del tanque. Nosotros, perdonan allá a Toby. Entonces, nosotros vamos a leer valores de 0 a 27.000. Ese 0 a 27.000 primero lo vamos a normalizar, ¿sí? Y entonces 0 a 27.000 lo vamos a convertir entre 0 y 1. Y luego lo vamos a escalar. ¿Lo vamos a escalar entre quién? Entre 0 y 300 centímetros. ¿Sí? Así, eso porque este software es perfecto, porque tenemos valores entre 0 y 1 perfectos, pero en la vida real a veces los sensores no arrancan en 0, ni llegan hasta 10 voltios, ni nada. Entonces ahí sí toca hacer valores mucho mejores, ¿sí? O escalamientos mucho mejores. Por el momento, pues vamos a hacerlo con este perfecto y ahora hacemos dos ejemplitos, pues así sean de mentiras, con valores ya un poco menos ideales. Bien, listo. Espero que a todos ya les habrá abierto el día. ¿A todos les abrió el día? Sí, profe. A mí sí. Bien, bien. Sí, Entonces simplemente vamos a guardar la plantilla. Obviamente la plantilla nunca la vayan a modificar. Vamos a guardarla con otro nombre. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a poner, la voy a guardar como análoga clase. Análoga clase.
Profe, en Factory abrimos la escena del tanque ese, profe. Ah, bueno, sí. Y entonces acá, eh, en el TIA, en el Factory, perdón. Sí, en el Factory vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Y simplemente ponemos el tanquecito, ¿sí? La escena del tanquecito. Claro que podría ser con cualquier analógica, ¿sí? Pero por el momento vamos a trabajar simplemente con el tanquecito de nivel. Bien, vamos a decirle en los drivers que vamos a tener una entrada tipo Word y una salida tipo Word. Las Word son las mismas enteras. Word y entera es lo mismo, excepto que Word permite, las enteras permiten números y las Word permiten números y caracteres. Pero tienen la misma capacidad, la misma cantidad de bits, todo el mismo manejo, mismas variables, todo igualito. Excepto que en la Word ustedes pueden poner letras, pero pues no vamos a trabajar con letras, sino solo con números. ¿Sí? Listo. Una vez configurado esto, bien, nos vamos a devolver y entonces ya van a aparecer acá IW30 y QW30. Bien, entonces vamos a poner en IW30 el sensor de nivel y en QW30, Profe, ¿puede volver a colocar otra vez la configuración, porfa? sí señor. Ya, gracias. Perfecto. Y entonces ubicamos en IW30 el tanque y en QW30 la válvula. Les voy a cambiar los nombres. ¿Sí? Sí, entonces voy a ponerle al tank level, le voy a poner sensor nivel. Sensor nivel. Listo. Y a la válvula le voy a poner simplemente válvula de llenado. Válvula de llenado. Sí, porque los nombrecitos no es que ayuden mucho. Entonces sensor nivel y válvula llenada. Listo, ya todos hicimos esto. Sensor nivel y válvula llenado. Sí. Perfecto. Entonces, aquí, entonces vamos a crear una función. Recuerden que ya todo va a ser por funciones. Sí, no quiero ver nada de código aquí adentro del main. Nada de código dentro del main, por favor. Para que y les va a servir mucho. Realmente es una forma muy organizada para programar. Entonces vamos a darle aquí
en agregar nuevo bloque. Agregar nuevo bloque. Vamos a agregar uno que sea función, ¿sí? Y lo voy a llamar escalamiento. Espere, profe. Listo. Normalización, guión bajo escalamiento. Así lo voy a llamar. Listo ya, profe. Excelente. Entonces, bueno, obviamente acá la dejamos en KOP, en ladder. La vamos a aceptar. Profe, llegó la piña. Un segundito. Esperemos que ya no escuche tanto la piña. Listo. Entonces ya todos estamos dentro de la función. Normalización, escalamiento. Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, entonces hay un bloquecito aquí arriba, al lado de los contactos de las bobinas, hay un cajoncito. Ese cajoncito simplemente lo vamos a colocar ahí. Ese bloquecito nos va a permitir hacer el corrimiento de memoria, ¿sí? O el corrimiento pues, de todo lo que se está leyendo. Entonces, simplemente en ese bloquecito vamos a escribir la palabra move. Listo. En la entrada, entonces, ¿quién va a venir? Va a venir IW30, que es nuestro sensor de nivel. IW30. ¿Sí? Y a ese IW30 le voy a cambiar el nombre por sensor nivel. IW30. Y eso lo voy a guardar en una memoria interna. Voy a guardarla, por ejemplo, en MW10. Uno puede guardarla en cualquiera, en MW0, MW1, como ustedes deseen. ¿Falta alguien por configurar ese bloque? Profe, a esa marca no se le pone ningún nombre. Hagamos así como tag. Dejémosla así nomás, por el momento. ¿Sí? Listo. Volvemos al main y para que esa función empiece a ejecutarse, la arrastramos desde la parte izquierda y la pegamos en el segmento 2. O en cualquiera, inclusive ustedes pueden, o sea, si no tienen ninguna condición, ustedes pueden pegarla aquí al lado de esta. Y no hay ningún problema, ni de sintaxis, ni nada. Simplemente se van a ejecutar las dos al mismo tiempo. Sí, como están en serie. Profe, Señor. entonces funcionaría lo que yo le pregunté ahora. Sí, señor. Usted puede hacer muchas funciones y llamarlas todas y todas se ejecutarán al mismo tiempo. Oh, vale. Sí, Profe, en la entrada se pone el sensor nivel, ¿cierto? sí, señor. Eso queda en rojito. No, señor, no debe quedar en rojito. Debe colocar ahí IW30. Y luego, sí, reasignarle el nombre. Ah, listo. Profe, Señor. yo puedo poner una función y antes de la función poner un contacto.
Sí, señor, totalmente. Por ejemplo, Ok. si ustedes tienen alguna condición, por ejemplo, vamos a poner normalización. Ah, no, pero eso depende por ahí de una marca y previamente, entonces se debe desactivar la marca M110.15. Es que 10.15 sobre todo. La M15.0. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, entonces cuando se active la M15.0, usted activará todo el código que haya en esta función. Pueden haber 1000 líneas, pero esas 1000 líneas no se van a activar sino hasta que M15.0 le permita el paso. Profe, y yo puedo activar esa marca dentro de una función que estuvo antes. Sí, señor, usted puede activar esa marca de otra función. Todo está ligado. Ustedes saben que el ladder se ejecuta en bloque. Por eso teníamos el problema de que a veces quedaban varias cosas activas y entonces las celdas nos funcionaban mal, porque él actúa en bloque. ¿Sí? No importa dónde esté el código, si algo se activa dentro de otra función, esta también se activará. Bien, entonces ya todos tenemos esto. Entonces, ahora sí, descarguémosla al simulador. Entonces, iniciemos simulación. Profe, me perdí. ¿Cómo es que colocas en el segmento 2? No, usted lo puede poner donde quiera, en el 1, en el 2, no hay ningún problema. Pero simplemente lo coge de acá, del lado izquierdo, de esta la función, y lo arrastra hacia el pedazo de línea que lo quiera pegar. Ah, bueno. Profe, después que me toca volver a cerrar el programa. ¿Y Parece bien eso? siempre. ¿Qué pasó? Me pareció ese error que siempre me aparece. Ay, pucha, entonces que va a tocar mirar una asesoría, bien a ver si lo podemos solucionar. Ejecutar como administrador. Listo, a todos ya le aparecieron las dos ventanas. No, señor. No. Profe, a mí también me parece el mismo error de abrirlo por el otro lado. De abrirlo por el otro lado, quedo con eso que lo podemos interpretar. Eh, Como el Kevin la vez pasada que no me quiso abrir el proyecto. Ya, entonces le toca abrir el PLC SIM por aparte, crear un nuevo proyecto y ahí sí leerlo desde acá. Ay, qué falla.
Listo. Entonces aquí, pues ustedes ya saben qué hacer. Seleccionan, A mí no me ha abierto. listo. Seleccionan el PLC SIM 17200-1500. Habilitan el checkbox y le dan iniciar búsqueda. Profe, el cuadro grande es el que usted está mostrando cómo lo abro. Hoy solo me abrió el chiquitico. De acá. Descargar en dispositivo. Pero, o sea, ya. Ok. ¿Alguien falta por este paso? Yo, profe. Además de don Carlos y Kevin. Listo, Carlos y Kevin, ¿necesitan alguna ayuda? ¿O pudieron llegar ahí? Una prueba y la me tocaría reiniciar, porque tampoco por el PLC7 deja. No, Ah, qué le sale? ahí está. Un error ahí. Decía que no podía. Que siempre toca reiniciar. No, entonces no reinicien y ponen cuidado. Sí, a mí también me salió el mismo error de la vez pasada. Listo, entonces no reinicien y pongan cuidado y lo solucionamos mañana a las 9 en asesoría. Una, ahora está en clase, profe. En clase. Pucha. Bueno, entonces de 12, bueno, entonces ahí lo miramos. No, está muy complicado. Pero lo Bueno, yo miramos, sí puedo. o lo miramos hoy por la noche, pues. Vamos a las 7. Bueno, Sí, los dos pueden. sí. Sí, señor. Perfecto, entonces a las 7 nos vemos. Listo, muchachos. Entonces el resto, pues simplemente lo cargamos. ¿Sí? Le dan el checkbox arrancar todos. Le dan finalizar. Dale, profe. Listo. Cuando lo descarguen, vamos para la función y le dan gafitas. Profe, ¿solo en la función o en el main? Ve, me está generando problema a mí. Señor, ¿Le damos gafitas solo en la función o en el main? no, solo en la función. Ve, mira, no me lo dejó monitorear. Alguien se lo dejó monitorear. Alguien le dejó poner gafitas. A mí, Sí, a mí. A mí también. Vea, pues, soy yo el problema. La llamada definida no es válida debido a cambio realizados por segundo.
Nuevamente el entorno de llamada. Listo. Listo, muchacho. Entonces, a todo le aparece así, 16 numeral 000. Sí, profe. Listo. Entonces, le damos clic derecho en el nombre. Sensor nivel, le damos clic derecho. Y arriba, donde dice forzar, formato de visualización y elegimos decimal. Profe, a mí no me parece así. Se le dio clic derecho en el nombre. Profe, es que, o sea, no me aparece todavía ni siquiera en verde, o sea, ahí en normalización. O sea, en el main sí, pero ya en la función como tal, no. Pero se le dio gafitas en la función, porque como son dos lugares diferentes, son dos gafitas diferentes. Listo, profe, pero yo confirmo. Sí, profe, ya me dio. Perfecto. Entonces le cambiamos, entonces forzar, decimal, y al otro lado también. El nombre es stack, le damos clic derecho, forzar, forzar visualización y decimal también. Listo. Y decimal. Bien. Profe, yo le di Sí. en move y me cambió los dos de una vez. Ah, qué bien, si no es que a veces, ese a veces no funciona. Ah, Más raro. Ya es que como ha pasado varias veces, no quise ni arriesgarme a quedar mal. ya, profe, ya. Sí, varias veces me ha fallado. Listo. Muchachos, guardemos acá la pestañita al lado izquierdo. Sí, de acá, de contraer. ¿Sí? Y guardamos toda esa columna para que no nos estorbe. Entonces, damos clic Profe, ahí en contraer. a la derecha Señor, también le damos decimal. señor. Sí, señor. A la derecha también. Listo. Está en cero porque en este momento el sensor está en cero, está apagado. ¿Sí? Entonces nos venimos para el factory y le damos conectar. Ay, no me venga a salir con eso hasta esta altura. Listo. ¿Ya todo le dieron conectar allá en el factory? Sí, profe. Sí, pero no me conecta, a mí no me conecta. Señor. A mí no me ha conectado, está cargando. Ah, bueno. Esperemos que lo conecte. Ay, a mí es el que me está fastidiando. Listo. ¿A alguien no le conectó?
además de mí. A mi profesor es que asegúrese de tener la plantilla correcta. Me conectó perfecto, profe. Don Yang, ¿usted sí tiene la que es? ¿La plantilla que es? Sí, profe, yo lo guardo en la plantilla. Listo, entonces cierro el Factory y vuelvo a abrir. Bueno, profe. Listo. Ahora, por favor, en el Factory. Bueno, entonces vamos a partir la pantalla en dos. La mitad con el Factory y el otro pues con el mero bloquecito Move. ¿Sí? Entonces, la mitad con el Factory. Listo. Y en el Factory, por favor, le damos Play. ¿Sí? Y la válvula de llenado la abrimos al máximo. Obviamente toca darle clic en el nombre de la válvula y la ponemos al máximo. ¿Sí? Cuando él empiece a llenar, en el bloquecito Move debe empezar a variar un valor. Ese valor decimal debe empezar a variar. Todos pudieron empezar a llenar el tanque Sí, profe. y el valor decimal está Sí, variando. profe. Sí, también. También, Listo. profe. Y si notan, está variando. No, es de 0 a 27.648. Aunque el sensor está enviando de 0 a 10 voltios. Profe, varía igual en los dos lados. Está bien, sí. Correcto, sí. Uno es la lectura y el otro es donde lo estamos guardando en memoria. Lo estamos guardando en MW10. Listo, ya que yo apenas llegué. Listo. Cuando llegue al máximo, ¿cuánto debe mostrar? 27.648. Perfecto. Entonces vamos a esperar a que a todos les llene. Profe, es el S7500 el que se le hunde en configuración, ¿cierto? Sí, señor. Pero en la configuración del Factory. Sí, No, en la del Factory es solo PLC SIM. pero en la otra parte de Acá, acá, PLC SIM. Sí. El driver solo es La otra en la que uno le hunde la configuración de la derecha. de la derecha. Ah, sí, sí, es 1500. Configuración. Acá, 1500. Versión 13, 1500, versión 13. Bien. Entonces, a todos les llegó 27.648. Sí, profe. Sí, profe. Excelente.
Entonces noten que el sensor envía un valor entre 0 y 10 voltios. Y para nosotros en programación estamos leyendo desde 0 a 27.648. Bien, ahora lo importante es lo que hacemos con ese valor. ¿Sí? Entonces nosotros debemos convertir ese 0 a 27.648 en un valor entre 0 y 30 centímetros para podérselo entregar al usuario o al operario. ¿Sí? Entonces, debemos empezar a hacer esta parte de normalización. Si notan, ¿cómo es la formulita? Value es la entrada, es IW30. ¿Sí? En este caso ya lo guardamos en MW10, entonces aquí será MW10. Menos el mínimo, todo esto es en cuentas, menos el mínimo en cuentas, y hay una división, el máximo menos el mínimo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Entonces ya les voy a decir qué va a ocurrir, porque va a ocurrir una cosita con la fórmula. Y mientras que el escalamiento, la formulita es valor, este es valor de normalización, por máximo menos mínimo en unidades de ingeniería más mínimo en unidades de ingeniería. Todo eso se resume acá. ¿Sí? Esta es la que nosotros debemos aplicar. Ah, sí, clase. ¿Sí? Entonces, si notan, hay una división. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una división entre números enteros? Jesús, silencia el micrófono. Ah, puta. ¿Qué pasa si uno hace una división entre números enteros? Por ejemplo, 1 dividido 2 Da un número flotante, real. da un número flotante, correcto. Y si nosotros no hacemos esa división en flotante, ese resultado, aunque no lo sabemos, que da 0.5, si lo hacemos en entero, él dará 0. ¿Sí? Él lo aproxima. Bueno, o lo aproxima a 0 o lo aproxima a 1, dependiendo cómo esté configurado. ¿Sí? Pero entonces uno debe convertir siempre todo esto a números flotantes, que en caso del PLC son números reales. ¿Sí? Para ello, previamente, toca conocer una cosita. Toca conocer los tipos de variables. Entonces, nosotros ya habíamos definido por acá en la tablita cuántos bits consumía cada elemento. ¿Sí? Pero se los voy a resumir, o se los voy a hacer más bien acá. Si quieren, ya le pueden dar stop a su factory para que no les haga más ruido. Listo. Entonces tenemos, voy a retomar la primera. Entonces, tenemos lo siguiente. Números enteros utilizan 2 bytes, es decir, 16 bits. Todos sabemos que un byte tiene 8 bits. Listo. Tenemos que el tipo real tiene 4 bytes. Requiere mayor capacidad en memoria, pues porque es el que nos va a guardar decimales. Entonces, ese tiene 8 bits. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer algo que fue crear
o fue guardar en memoria el valor del sensor, ¿sí? ¿En qué memoria la guardamos? La guardamos en MW10. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Empezando que los enteros están definidos por W. Por eso, si ustedes lo notaron, ya la entrada ya no se llama I0.0, I0.1, ya no se llama así, ¿sí? Vea que ya se llama, por ejemplo, la entrada se llamó IW30. Vea que ya no fue 30.0, 30.1, ya no fue así. Ya el valor propiamente del sensor ya se llama IW30. Ya usa todo el byte. Ya no es 30.0, 30.1, porque eso es para las digitales. ¿Sí? Esto es para las digitales. Bien, inclusive nosotros lo guardamos en otro espacio de memoria. IW30 es la lectura física, pero nosotros guardamos esto en una memoria que fue MW10. ¿Sí? Entonces aquí viene el cuento. Cuando uno usa tipo entero, por ejemplo, en este caso que estamos usando MW10, él, ¿cuántos bytes está usando? Arriba lo dice. ¿Cuántos bytes está usando? 2 bits. 2 bytes. 2 bytes. Correcto. Es decir, que él está usando todo el byte 10 y también está usando el byte 11. ¿Sí? Aunque no lo dice, o sea, no lo muestra, él está usando el byte 10 y el byte 11. Si nosotros vamos a usar otra marca, ¿cuál sería la siguiente posición o dirección que podríamos usar? MW12. Correcto, correcto. La que podríamos usar es la MW12 y esta 12 usará la 12 y la 13. Perfecto. ¿Qué pasa? Digamos que vamos a usar ya una tipo real. ¿Sí? Este tipo real ya no usa la letra W, ya usa la letra D. Este D es simplemente de tipo doble. ¿Sí? Y entonces ya se define, por ejemplo, como, digamos que vamos a usar la MD14, ¿sí? Para guardar algún estado en memoria, alguna operación, digamos que hicimos la división y la guardamos en MD14, ¿sí? Entonces, aquí abajito, entonces vamos a usar la MD14. Esa MD14, ¿cuántos bytes usa? 4. Correcto. Usa la 14, la 15, la 16 y el 17. ¿Cuál sería el siguiente byte que nosotros podríamos usar? El 18. Correcto. Digamos que el 18 vuelve a ser otro entero. Cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, requeriríamos usar el MW18. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y muy en cuenta la cantidad de bytes y en cuál dirección de memoria vamos para que no nos vayamos a confundir. Porque si hay dos, por ejemplo, estos dos se interpusieran, entonces este escribía datos en el de arriba y el de arriba en el de abajo. Y entonces se volverían locos. Entre ellos se vuelven locos. Hay que tener cuenta de no hacer, de no traslaparla, ¿sí? De nunca que un byte comparta datos con otro byte, ¿cierto? Deben ser muy independientes. Listo. Profe, eso también pasa con MD y MW. O sea, ellas se... Correcto. Por ejemplo, acá
MD14, MW, lo único que estamos usando son espacios en memoria, ¿sí? Entonces no importa qué tipo de variable esté usando, ¿sí? Si es entera o real, siempre pasa lo mismo. Deben guardarse las distancias entre uno y otro. Por eso este último ejemplito acá. Y las que son IW, Y W pasa exactamente lo mismo. Todo lo que tenga W o D pasa lo mismo. Y W está usando, entonces IW está usando IW30 está usando la 30 y la 31. ¿Sí? Vamos a ver si aquí lo puedo verificar. Voy a mirar un momentico en el TIA. Ah, claro que todavía me está cargando el desgraciado. Ah, por eso acá. Vea, por ejemplo, voy a poner configuración, voy a poner que voy a usar 2 entradas. ¿Sí? Voy a poner 2 entradas. Vea lo que ocurre. ¿Quién me generó? IW30. ¿Y cuál fue la siguiente que me genera? IW32. Porque él sabe que por defecto IW30 usa la 30 y la 31. Entonces, la siguiente que él me propone es la 32. ¿Sí? Y si le digo que me genere, por ejemplo, 4 de entrada, 4 de salida, ¿sí? Vea lo que ocurre. IW30, 32, 34, 36, QW32, 34, 36. ¿Sí? ¿Y qué pasa si las pongo doble? Por ejemplo, acá le voy a poner dobles. Ya va a usar 4 bytes. Y vea, 30, 34, 38 y 42. Pero entonces ahí no podría usar unas tipo entero, unas tipo normal y otras tipo doble. Tocaría solo utilizarlas una de cada, o sea, solo un tipo para... Exacto, pero es aquí porque el software lo limita. En la vida real usted puede combinarlas como quiera. ¿Sí? Sino que el software o es una o es otra. Pero en la vida real usted las puede combinar sin ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, acá las dejé tipo Word, entonces usan solo 2 bytes. Entonces la 30, 32, 34, 36 y acá 30, 32, 34, 36. Hay que tener en cuenta que los bytes, no se, que entre ellas, pues si no tiene problema. ¿A qué me refiero? Que usted puede usar IW30, QW30 y me quedé en espacio. IMW30 y entre ellas no va a ocurrir nada, entre ellas no se traslapan. ¿Por qué? Porque son datos de diferente tipo. Uno es entrada, otro es salida y otro es una marca. ¿Sí? Pero entre ellas sí no se pueden pisar. ¿Sí? Por ejemplo, acá usted no podría poner IW31. Bien, entonces entre ellas no hay problema. ¿Sí? Vea, todos tienen la dirección 30. 30, 30 y 30. ¿Sí? Pero entre ellas ya no se pueden pisar. Es decir, acá la siguiente que usted podría poner es IW32. Acá la siguiente sería QW32 y la última sería MW32. ¿Sí? Entonces usted puede usar la misma dirección siempre y cuando sean diferentes tipos de señal. ¿Sí? Entrada, salida o marca. Obviamente la marca no se sabe si es entrada y salida, entonces este es el mismo para ambos. Listo. Teniendo eso en mente, entonces ahora sí vamos a empezar con el procedimiento de normalización y escalamiento. Entonces, imagínense, yo apenas voy a crear el bloque. Apenas me voy a conectar. Porque me generó ahorita problemas, desgraciado. De normalización, escalamiento. Ay, mira, está dando problemas para conectarme. Ve, y si eso le pasa al profesor. Ahora Kevin, no. Sí, pero ¿cómo así?
Listo, entonces por el momento tenemos este move. Entonces vamos a empezar. El escalamiento, entonces es IW30 y lo guardamos en MW10. MW10. Sí, esto yo lo llamé sensor. Así. Sensor nivel. Listo. Vamos a ver si me conectó. Nunca me conectó. Ay, qué belleza. Bueno, no importa un pito. Listo. Entonces tenemos ese valor. ¿Qué nos dice la formulita? Vamos a empezar primero con la normalización. ¿Sí? Acá. Entonces nos dice, la formulita es entrada en cuentas menos el offset en cuentas sobre el rango en cuentas. ¿Cuál es el rango? Es el máximo menos el mínimo. Entonces uno siempre tiene que identificar la planta. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo que dio en cuentas de este nivel? ¿Cuánto fue lo mínimo? 0, ¿cierto? ¿No? Sí, no, no, sí. Sí, profe. Listo, no. Pero hagamos una cosa, muchachos. Por mis problemas con el software y por la hora que es, dejemos la clase hasta ahí. ¿Sí? Y mañana vamos a hacer normalización y escalamiento. ¿Bien? Profe, Señor. nos va a enseñar a mostrar los valores por el display. Y por eso, desde acá mismo. Apenas usted lo tenga escalado, usted manda ese valor donde quiera. Ah, bueno. Sí, por ejemplo, mañana, entonces mostramos, ponemos acá un displaycito al ladito y que nos vaya mostrando en tiempo real en cuánto va el nivel. Profe, Ah, perfecto. Sí, pero toca normalizar y escalar para eso. Bien. Listo, Profe, una muchachos. pregunta. Señor. ¿Sí hubo asesoría hoy a las 9? Sí, claro. Yo no encontré el link. Usted no usa esto, por ejemplo. Yo voy a entrar a esta asesoría. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. ¿Sí? Aquí, Google Meet. Cuando usted se sale de una clase, por ejemplo, ahí voy a entrar a de asesorías, por decir cualquier cosa. Acá, digamos que esta fue su clase de las 7 de la mañana. Y usted se unió y todo el cuento. ¿Sí? Cuando se sale, él debería mostrar, él debe mostrar todo lo que tiene en el día acá. Por ejemplo, dispositivos lógicos programables, a las 2 tengo automatización, a las 4 tengo sistemas dinámicos. ¿A usted no le sale así? a mí sí, profe. Listo, don Jesús. Si no le sale, se puede venir por acá. En su correo institucional, y esto es para todos, de pronto a veces se confunden con eso. Entonces, en su correo institucional le da aquí en los punticos. ¿Sí? Y busca Meet. Véalo acá. Le da ahí en Meet y eso lo lleva a esa misma pantalla. Aquí con todo lo que usted tiene, con todos los que lo han incluido en clase. Sí, entonces no tiene que buscar nunca links. Ah, ver, yo lo miro. Listo, muchachos, muchas gracias por todo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Listo, profe, muchas gracias. Me Profe, cuidan. ¿Qué tal a las 7 o qué? Sí, señor, hoy a las 7 de la noche. profe, Bueno, muchachos, me cuidan. De una vez los voy a agendar. Son Kevin y Carlos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vea, aquí de una vez voy a generar la sala. Entonces yo también, porque yo no puedo entrar desde esta mañana. Pero es para una asesoría. Bueno, listo, démosle pues, don Jesús. La voy a crear y ya les envío. Y ahí les va a llegar el link.
Profe, Señor. tuve otros problemas con el robotcito. Ay, güey, pucha, usted es el único que dañó un robot virtual. Que yo no lo dañé. No, profe, pues lo desinstalé una vez y no borré nada y lo volví a instalar. Pues siguió Sí. igual. Luego lo desinstalé y borré como las carpeticas de Windows por 86 y todas las cosas y lo volví a instalar y tampoco seguía igual. Fue pucha. ¿Será Ese que es elimino tarde. esa parte o qué? No, no, pero sí me parece bacana para el correíto. Toca. ¿Lo miramos a las 7? ¿Lo miramos a las 7 o qué? Hágale, profe, si usted quiere, por mí está bien. Después va Jesús, punto Aguirre. Y entonces Jonier. Jonier Osorio. Listo, muchachos, ahí ya les voy a llegar la invitación. Listo, pues, profe, muchas Listo, gracias. muchachos, nos vemos a las 7. Profe, gracias. Listo, Listo, muchachos, muchas me cuidan. Nos vemos. ¿Por qué no me aparecía? Estaba en el correo personal.